Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación random. En esta ocasión les voy a hablar de una película de terror que estuvo muy sonada en su momento hace ya algunos años, en el 2016 cuando salió, y que me pareció interesante rescatar a la vista de las nuevas películas de terror que están saliendo en la actualidad. Hablo de El demonio neón del director Nicolas Winding Refn, el cual es bastante conocido por otras obras como por ejemplo Solo Dios Perdona y Drive, la cual de alguna forma se convirtió en una especie de meme, ¿no? Cuando empezaron a utilizarla como sinónimo, el personaje del protagonista, como sinónimo de la figura de un hombre, ¿no? Yo después de ver Drive, ¿no? Por ejemplo. Eh, Sin embargo, me parece que su filmografía, el de Nicolas Winding Refn, es interesante de revisar, ¿no? No solo Drive, con esta estética cyberpunk muy interesante, ¿no? Con colores saturados, ¿no? De herencia del Giallo, del cual ya he hablado en algún otro momento, y con esta música que lleva lo electrónico a un sentido pop muy interesante, ¿no? Y que tiene cierto dejo del el retro pump que está de moda por ahí en algunos foros de internet. Entonces, pues de alguna forma Nicolas Winding Refn consigue aunar ambas estéticas en su película Drive y logra un resultado bastante interesante. Más allá de la historia, más allá del guión, me parece que la estética del director que se refleja en Solo Dios Perdona y después en El demonio neón es muy interesante y también hay que seguirle la pista. Entonces, ya poniéndonos en contexto con Nicolas Winding Refn y seguramente pensando que ya vieron El demonio neón, voy a no detenerme mucho en la historia, sino más bien detenerme en los aspectos que están alrededor de ella, ¿no? Ya anteriormente he hablado del nuevo terror, este terror que más o menos surge a partir de La Bruja y otras tantas películas que hay a mediados de la década pasada y principios de la década pasada también, que son películas que hacen una propuesta artística. Si es que pensamos, por ejemplo, en el cine de poesía de Pasolini, un cine poético, ¿no? Distinto al comercial que solemos ver en el terror, ¿no? Más vamos, de presupuesto mediano, pero que busca justamente obtener una ganancia mayor que la inversión, ¿no? Piénsese en, por ejemplo, James Bond, ¿no? Que no digo que sea un mal director, sino que simplemente hay una búsqueda de ingresar al público desde nuevas emociones, ¿no? Esta sarta de directores, este grupo de directores, perdón, que no se acerca a lo comercial, o que si bien sí se va hacia un comercial, hacia un distrito de comercio diferente al que estamos acostumbrados, proponen una visión artística diferente del terror, una visión que se enmarca en parámetros simbólicos, sintácticos en cuestión del montaje y semióticos bien interesantes que podemos analizar de manera individual por cada película. Aquí ya he hablado de algunos fenómenos, algunas películas que han salido, como Titán, por ejemplo, ¿no? Algunas son buenas, hay que decirlo, algunas tienen una propuesta que vale la pena mucho revisar, otras no tanto, y unas más son cuestionables, ¿no? Sin embargo, pues no vamos ahorita a hablar de esas películas cuestionables, sino de esta obra, El demonio neón, que de alguna manera se ha ganado un espacio en el cine de terror contemporáneo, ¿no? Es bien interesante en algunas listas que hay en internet cuando me acerco a buscar cine de arte de terror, ¿no? O cine que propone algo diferente, El demonio neón suele repetirse bastante, ¿no? Entonces, pues de alguna forma tiene cabida en el mundo, ¿no? Del cine de terror, más allá de otras películas, como por ejemplo pienso en Hagazusa, ¿no? Que es una película alemana, Mommy, Swallow, ¿no? Que son películas de este tipo de terror que igual tienen una propuesta pues escalofriante y que no son tan mencionadas, ¿no? Entonces, ¿de qué trata El demonio neón? Es la historia de una muchacha protagonizada por Elle Fanning llamada Jessie, que llega a la ciudad de, si no mal recuerdo, es Los Ángeles, sí creo que es Los Ángeles, y porque quiere ser modelo, ¿no? Es una chica pueblerina, una chica blanca, güerita, inocente, ¿no? Y la ciudad se la come, ¿no? Entonces se encuentra con otras chicas que también son modelos, que de alguna forma comienzan a sentir una especie de desprecio hacia ella.
Entonces, poco a poco se va ingresando en el mundo de la moda, ¿no? Y comienza a tener bastantes trabajos, ¿no? Y comienza a tener relevancia, y eso pues despierta las sospechas y las miradas oblicuas de sus compañeros y compañeras y de las amigas que de alguna forma había conocido en su primer acercamiento a estos espacios, ¿no? A los espacios de la moda de Los Ángeles. Entonces, la película cobra, digámoslo, un camino diferente hacia la segunda mitad. Lo que parecía ser una especie de historia de chicas pesadas, ¿no? De El Diablo Viste a la Moda, se convierte poco a poco en una historia de terror, en un slasher persecutivo, en un slasher monstruoso, en donde la ingesta humana, el canibalismo, para intentar obtener la belleza o los beneficios de la juventud ajena, ¿no? Se convierten en un motivo para hablar acerca del cuerpo como el depositario de un símbolo de juventud y un símbolo de pues de estatus, ¿no? Que buscan otras personas que están abandonando, digámoslo, la edad más joven, ¿no? O una edad temprana. Entonces, pues aquí hay muchos elementos de los cuales podemos hablar. Uno de ellos, y el más evidente, y del que se habló mucho a la hora de hablar de las reseñas de la película del Demonio Neón, es la cuestión de el mundo de la moda, ¿no? El mundo de la moda como un lugar terrible, un lugar competitivo, un lugar que te come de alguna forma y te exige una cantidad de atenciones, de actividades, de acciones, ¿no? Que a veces podrían ser éticamente cuestionables, ¿no? Desde algo tan sencillo como presentarse a alguien antes que a las otras personas que van a competir contigo por un trabajo, hasta llegar a cuestiones de intercambios sexuales, ¿no? O eróticas. Entonces, pues ese, digamos, es el plano más sencillo del Demonio Neón, pero es un plano superficial. Me parece que debajo, o en otro plano diferente, tenemos la cuestión del cuerpo, el cuerpo como un espacio simbólico que puede transmitirse, ¿no? Y que está presente allí en una cuestión humana que apela a algo gregario, ¿no? Pensemos en las tribus antiguas, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de los aztecas sacrificando seres humanos y arrancando corazones para que el mundo no se destruya. Entonces, el cuerpo siempre ha sido un espacio simbólico en donde el universo se conecta y en donde también podemos transmitir al otro, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con el New Age, ¿no? Pensémoslo en estas cuestiones de las buenas vibras, en estas cuestiones de vibrar alto, ¿no? Entonces, de alguna forma, el cuerpo y la conciencia del ser humano han estado muy relacionadas con el macrocosmos, ¿no? Y con la transmisión de habilidades o de poderes a partir de su consumo, ¿no? En otro nivel más, en una última cuestión, y que me parece que tiene que ver con los animales, también tiene que ver con la animalidad, ¿no? Con el comer como una acción de evolución, ¿no? Charles Darwin habla acerca de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y entonces, en un medio salvaje como es el mundo de la moda, la cuestión de la supervivencia se vuelve vital, ¿no? Y qué manera más sencilla de llegar a esa supervivencia que comiéndose a los más débiles, deshaciéndose de ellos. Entonces, la metáfora se vuelve acción, ¿no? Hay una inversión de los elementos poéticos que generalmente podríamos ver en una ficción, ¿no? Para traerlos a la acción. Eso me parece que es quizás lo más valioso de la narrativa de esta película que presenta el director, ¿no? El cómo la cuestión de los elementos, digamos, lo que podrían quedarse en un plano puramente simbólico y en una disputa entre mujeres que se dedican a la moda, son llevadas a las acciones viles y terribles, ¿no? De asesinatos y de canibalismo, para convertir la metáfora en una acción, ¿no? Creo que este juego, ¿no? de invertir los papeles, de llevarlo a la pantalla, pues corresponde justamente al tipo de terror al cual estoy refiriéndome al principio del video, ¿no? Es un terror en el cual ya no vemos cuestiones humanas, digámoslo, en un sentido cotidiano, ficcional, realista, sino que estas cuestiones humanas son llevadas a lo real, al mundo real ficcional, me
nos está presentando verosímil, ¿no? Y convierten la metáfora o la cuestión metafórica en una acción, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un oso en Midsommar, ¿no? Un extraterrestre en Up, una figura del doble en Oz, ¿no? Etcétera. Entonces vemos, no, se llama la del extraterrestre. Entonces vemos ahí una cuestión en la cual está empezando a escenificarse la metáfora, está empezando a escenificarse la acción dicha, ¿no? Ya no se le dice eres un monstruo, ya no se dice eres terrible, sino que se le muestra al espectador por medio de canibalismo, de asesinatos, de incesto, etcétera, ¿no? Hay un gran abanico de ello. Me parece que El demonio neón descubre esto de una forma excepcional, porque tiene que ver con una película que parece ser otra cosa distinta al principio, parece ser una película de modas y se convierte en algo totalmente diferente a lo que esperamos, ¿no? Este descubrimiento se va a continuar hasta la actualidad, ¿no? En este momento, en el 2023, seguimos viendo películas como Beau is Afraid, la que acaba de salir de Ari Aster, ¿no? Entre otras, que apelan a este tipo de cine y a este tipo de narrativa, ¿no? Yo les recomiendo ir a ver, si es que no la han visto, ir a ver El demonio neón. Está en Movie y seguramente la pueden encontrar en otras plataformas. También a ver el cine de Nicholas Winding Refn, que por momentos a veces te deja la sensación de que estás viendo un comercial de Garnier o algo así, o de Louis Vuitton, pero la verdad es que muchas veces es intencional, ¿no? El director intenta crear ese ambiente hipertecnológico, en realidad con una sencillez pues que raya quizás en lo humilde, ¿no? No en un sentido de pobre, sino en un sentido de no te voy a mostrar una película de terror o una película de ciencia ficción con robots o con asesinos seriales enmascarados, sino como una historia cotidiana que comienza a tener una serie de giros que no estamos preparados para ver. Y pues nosotros nos vemos aquí próximamente en otra recomendación random. Hasta la próxima.